En el tranquilo paisaje de California, detrás de la fachada de un hombre común, se escondía un oscuro secreto. Adam Ford, un hombre aparentemente ordinario, llevaba consigo una historia macabra que estremeció a todo un estado. Pero ¿quién era realmente este hombre? ¿Qué lo llevó a cometer actos tan atroces? En el episodio de hoy abordaremos la vida y crímenes de Adam Ford, el camionero asesino. Ford nació el 3 de diciembre de 1961 en Petaluma, California, como el segundo hijo de un padre estadounidense y madre alemana. Cuando Ford tenía solo 2 años, se cayó de un escalón y se golpeó la cabeza. Sus padres se divorciaron cuando Ford tenía 10 años y su padre se volvió a casar, cosa que molestó a Ford. En noviembre de 1980, un Ford de 18 años fue golpeado por un conductor ebrio, causándole otra herida en la cabeza y cambiando drásticamente su personalidad, ganando impulsos violentos en el proceso, lo que resultó en que fuera internado varias veces. Más tarde descubriría que tenía un caso severo de trastorno de personalidad límite. Ford también fue arrestado por golpear a prostitutas, por crueldad animal y por tener felaciones con una joven de 15 años. Ford abandonó la secundaria y se alistó en el Cuerpo de Marines, sirviendo durante 6 años y siendo dado de alta honorablemente en 1985 después de muchas infracciones y escrituras. Estuvo brevemente casado, pero finalmente se divorció. Ford entonces comenzó a conducir camiones de reparto para Sears y Wards, pero pronto renunció porque el trabajo estaba por debajo de él. Ford se convirtió posteriormente en un conductor de grúa. Ford se casó por segunda vez con una mujer llamada Elizabeth en 1994 y tuvo un hijo llamado Max en 1995. Elizabeth lo describió como muy distante, sin embargo, Ford afirmó que era ella la que rara vez lo dejó ver a su hijo. Se divorciaron en 1996 y ella obtuvo la custodia de Max. Ford continuó trabajando como camionero y con frecuencia usaba el servicio de prostitutas, participando en diversos actos sexuales con ellas. Se presentaba como Adam durante este tiempo. Con el paso del tiempo, los impulsos violentos de Ford se intensificaban sumado a la ira y el rencor que le tenía a sus exparejas, lo que lo motivó a comenzar una racha de asesinatos hacia mujeres. Finalmente, un día, Ford comenzó a matar prostitutas. El 17 de octubre de 1997, Ford recogió a su primera víctima, que durante ese tiempo solo identificada como Jane Doe o Torso Goro, a quien abusó, asesinó y desmembró. Su torso fue encontrado días después por un cazador de patos en Eureka, California. Meses después, Ford recogió y estranguló a su siguiente víctima, una prostituta de Las Vegas llamada Tina Gibbs. Su cuerpo fue encontrado un mes después. Su tercera víctima fue Leonard White, a quien recogió cuando iba a una tienda de comestibles cerca de una parada de camiones de Ontario. Su cuerpo fue encontrado en un canal de riego días después. Un mes después, recogió a su próxima víctima, Patricia Thames. Tras el asesinato de Thames, Ford comenzó a tener pensamientos autolesivos y comenzó a orar más, pidiéndole a Dios perdón por sus actos. El 3 de noviembre de 1998, Ford le dijo a su hermano mayor, Calvin Rodney Ford, que había lastimado a mucha gente. Un día después, Ford y Calvin entraron en la estación del sheriff en el condado de Humboldt, donde fue la ubicación de su primer asesinato. Posteriormente, Ford se entregó por sugerencia de su hermano. Poco después de llegar al departamento de policía, Wayne sorprendió a los agentes cuando se descompuso en lágrimas y confesó los crímenes que había cometido. Al momento de entregarse a las autoridades realizó un acto que dejó horrorizados a todos los presentes. Sacó el pecho cortado de Thames, envuelto en plástico, de su bolsillo, y confesó varios asesinatos al asistente conmocionado. Ford afirmó estar arrepentido por los crímenes que había cometido por odio por su exesposa y no por el deseo de lastimar a las víctimas, y que había elegido entregarse porque pensaba que estaba a punto de matar a su exmujer y no quería dejar a Max huérfano.
Ford fue declarado culpable de 4 cargos de asesinato en primer grado el 27 de junio de 2006, siendo condenado con la pena capital en agosto de 2006. A fechas de la realización de este video, Wayne Adam Ford reside en el corredor de la muerte en la prisión estatal de San Quintín, en California. Finalmente, en junio de 2023, la oficina del sheriff del condado de Humboldt logró identificar a la primera de las víctimas 25 años después de que su cuerpo desmembrado fuera encontrado a través de pruebas de ADN forense avanzadas. En Estados Unidos, generalmente a las víctimas sin nombre se les coloca el sobrenombre de John Doe en personas masculinas y Jane Doe en personas femeninas, como fue el caso con la primera víctima que también se le nombró como Torso Goro. Funcionarios de justicia de California se asoció con un laboratorio privado llamado OTRAM. Usaron las técnicas de investigación emergentes de la genealogía forense para construir un árbol genealógico para Jane Doe. A través de una asociación con el Departamento de Justicia de California y el Laboratorio de Genealogía Forense, la oficina del sheriff pudo identificar a la mujer como Carrie Ann Cummings, quien tenía unos 25 años cuando desapareció en 1997. Carrie Ann Cummings era una joven que sufría enfermedades mentales y abandonó su casa en Eugene, Oregón, en 1997. Al parecer, la familia perdió el contacto con ella e intentó denunciar su desaparición. Incluso contrataron a un detective privado para investigar a la mujer desaparecida. Finalmente, los restos de la víctima fueron entregados a su familia para que pueda ser puesta a descansar en paz con el resto de su familia. En el caso del camionero asesino, podemos observar que su modus operandi era el de recoger a prostitutas y últimamente autoestopistas. Luego de esto, las abusaba, las acuchillaba o estrangulaba y finalmente mutilaba generalmente sus pechos. Otra mención importante es que durante su confesión aludió que cometía los hechos estando ebrio. Además, podemos resaltar el hecho que él se entregara a las autoridades arrepentido de sus actos. Según el escritor Carlton Smith, las posibilidades de que un asesino en serie se entregue y muestre remordimiento por sus víctimas es extraordinariamente pequeña. De hecho, el criminólogo de la Universidad Estatal de San Francisco McRostegan declaró que las confesiones de Wayne eran una excepción en los anales de los asesinos en serie. La aparente vergüenza de Wayne por sus brutales crímenes le valió el apodo del asesino en serie con conciencia. Sin embargo, cuando la policía investigó los asesinatos a los que Wayne confesó, que rápidamente se dieron cuenta de que, si hubiera sido incluso la más mínima medida de culpabilidad, nunca habría torturado y asesinado a las mujeres en primer lugar. Estaba claro que estaban tratando con una persona malvada que tenía poco o ningún respeto por la vida humana. La policía también se dio cuenta de que, si no se hubiera entregado, habría seguido matado, ya que las pasiones violentas de Ford estaban fuera de control. ¿Ustedes qué opinan? ¿Realmente Ford estaba arrepentido de sus actos? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Y de esta forma terminamos el capítulo del día de hoy. Espero que sea de tu agrado y me apoyes con un me gusta y una suscripción. Comenta qué te pareció el caso o si tienes algún caso que conozcas que te gustaría que fuera abordado en este canal. Investigación Enigma se despide, hasta luego.